La economía social y solidaria es más democracia. Una fábrica recuperada es una cooperativa conformada por sus ex empleados. Es la respuesta popular frente al retiro de los patrones. El derecho al trabajo es más importante que el lucro. Recuperar empresas es recuperar derechos. Ponele un 10 a las empresas recuperadas. Bueno, y como anunciábamos cuando bien iniciábamos este programa, en el día de hoy vamos a estar trabajando sobre empresas recuperadas, que en nuestro país tiene una gran representación y varias experiencias que se han desarrollado a partir de los años 2000, particularmente en un contexto de crisis, como fue particularmente la crisis del 2002, en la cresta de las expresiones del neoliberalismo en Argentina. Y en ese contexto, las empresas recuperadas, las fábricas recuperadas, son, como dice la campaña Ponele un 10 a la economía social y solidaria, las cooperativas conformadas por sus ex empleados, como una respuesta popular frente al retiro de los patrones. Es el derecho al trabajo y es más importante el trabajo efectivamente que el lucro. Entonces, la recuperación de las empresas se presenta como la recuperación de derechos. En ese sentido, en nuestro país existe un observatorio, que es el Observatorio Social sobre Empresas Recuperadas y Autogestionadas, que es un colectivo interdisciplinario que tiene por finalidad generar un espacio político y académico de investigación, estudio, debate y divulgación en torno a las problemáticas inherentes a los procesos de recuperación y autogestión de empresas. Este observatorio trabaja a nivel nacional y justamente está siguiendo este fenómeno a lo largo de todo el país y recientemente, justamente el martes pasado, tuvimos en la universidad la presencia de Rodrigo Salgado, que es el titular de este observatorio y que estuvo en nuestra universidad para hacer la presentación de un manual que recupera saberes. Rodrigo tiene una maestría en investigación en ciencias sociales y es doctor en ciencias sociales por la UBA y es, como dijimos, el coordinador del Observatorio Social de Empresas Recuperadas y Autogestionadas, que tiene sede en el Instituto Gino Germani de la Universidad de Buenos Aires, a la vez que es el secretario académico de la carrera de Sociología de esa misma universidad. Asimismo, es docente de posgrado de la Universidad Nacional de Quilmes y es profesor a cargo del Seminario de Sociología de la Economía Social y Solidaria de la carrera misma de Sociología. En ese sentido, con esta gran trayectoria, es que tenemos la oportunidad hoy de poder conversar con Rodrigo Salgado. Muy buenas tardes, Rodrigo. Te saluda Nadia Fink y Fátima Toboni y Tamara Vera. ¿Qué tal? Buenos días, Nadia, equipo, ¿cómo están? Por suerte acá bien llegados hace poquito, de hecho, de Ushuaia. Bueno, nos alegramos mucho poder conversar con vos, que hayas llegado bien, y justamente hoy en el programa de hoy, en este programa que se llama Lo que nos une, los qué, los quiénes de la economía social y solidaria, estamos trabajando sobre el eje de empresas y fábricas recuperadas, y en ese sentido comentábamos recién que se hizo la presentación del manual Saberes Recuperados, herramientas para la autogestión. Y en ese contexto nos gustaría que nos cuentes justamente de qué se trata este manual y cuáles son los saberes que este manual está recuperando y por qué puede ser pensado como una herramienta para los cooperativistas. Bueno, tuvimos el placer, el privilegio de presentar la publicación, el material, que en realidad es fruto de un trabajo colectivo que llevamos haciendo hace varios años, específicamente el manual. Nosotros lo denominamos un manual, pero es un material, un instrumento formativo, si se quiere, recoge experiencias de talleres que hemos realizado en varios lugares del país en los últimos 2 años, más o menos, y que es, de alguna manera, es una sistematización de lo que pudimos trabajar con los trabajadores y las trabajadoras de diferentes cooperativas, muchas de esas recuperadas, pero no todos, sobre una serie de problemáticas inherentes a la gestión interna en esos espacios socioproductivos que tenía que ver, si quiere, con el objetivo, si quiere, de fortalecer institucionalmente esos espacios socioproductivos. Así que, así como estuvimos allá en Tierra del Fuego presentando ese material y tratando también de difundirlo y de llevarlo a las cooperativas y a todas aquellas personas que trabajen incluso en ámbitos
gubernamentales, ¿no? Estatales, la temática, poder acercar ese material a ver como una herramienta más a disposición para el fortalecimiento de esas experiencias. Así como fuimos Ushuaia, otros compañeros y compañeras han ido a otros lugares y estamos en pleno proceso de devolución, si se quiere, de esa sistematización, de esos saberes recuperados, porque parte de, es una sistematización de lo que los trabajadores fueron encontrando como posibles soluciones a determinados problemas. Por eso es la metáfora, si se quiere, tiene que ver con la recuperación de los saberes de los trabajadores y trabajadoras. ¿Cuáles son las principales características de que comparten las empresas recuperadas? Características, bueno, muchas y dependiendo de la dimensión que uno tome en referencia. Uno podría decir que en su génesis son experiencias productivas que nacen por, si se quiere, un concepto que utilizábamos por la desobediencia al desempleo, es decir, la posibilidad de perder el trabajo ante el cierre empresarial se constituye, si se quiere, el determinante para que un colectivo laboral, un conjunto de trabajadores y trabajadoras puedan avanzar en la recuperación productiva de un espacio socioproductivo. Eso es un elemento inherente a todas las experiencias. Por supuesto también el proceso, si bien es heterogéneo en cuanto, a muchísimas dimensiones, pero incluso a los niveles de conflictividad, hay un elemento que tiene que ver, se quiere, con características que si bien tienden todas en su resultante a ser más igualitarias y democráticas que las empresas fallidas, digamos, esta igualdad, ¿sí? Este carácter democrático varía según los tipos de experiencias, pero uno podría decir que en general una característica común también tiene que ver con que son espacios más democráticos y más igualitarios, fruto, digamos, de que es o que la dirección de la producción está en manos de la fuerza de trabajo, es personificada por fuerza de trabajo. Rodrigo, y dentro de las características estas más importantes, el tema de la recuperación de las fuentes de trabajo, la sostenibilidad, en la presentación del manual también se hablaba de la sustentabilidad y la viabilidad, ¿no? de este tipo de empresas. Sí. ¿Cómo vienen viendo esa situación del conjunto de empresas recuperadas en el país? Y bueno, un poco lo charlábamos en el encuentro días pasados allá, un poco con características de una conversación, ¿no? entre compañeros y compañeras. Si bien este material tenía como objetivo fortalecer institucionalmente las experiencias, también tenía que ver con objetivos que nosotros nos planteamos de acá, digamos, 3 años atrás, ¿sí? Y el contexto nacional, tanto político como económico, ha variado sustantivamente en este corto plazo. Es decir, que uno ahora no solo debería pensar en cómo fortalecer institucionalmente a estas experiencias en términos de sus diseños institucionales, si se quiere, ahora a eso se le agregan otras complejidades y otros problemas que tienen que ver justamente con poder sostener económicamente las experiencias ante un contexto económico que ha variado en forma regresiva, al menos para las pymes en general y para las experiencias cooperativas particular, porque tienen incluso más dificultades que cualquier otra pyme. El tema entonces de las importaciones ha sido un problema para muchas ramas de actividades, la contracción del mercado interno también lo decíamos, las tarifas, el aumento de tarifas, inflación, etcétera, un conjunto de problemas que, no estaban tan presentes, si se quiere, hace 3 años, ahora uno debería poder poner atención. Y son temas centrales porque justamente la posibilidad de crecimiento de todas estas experiencias que uno podría decir que constituyen el mundo de la economía social y solidaria, han sido, y más específicamente el tema de las empresas recuperadas, han sido viables en su surgimiento por cierta consideración positiva en torno justamente a su viabilidad económica. Entonces, poder hacerlas viables económicamente influye también en la posibilidad de su crecimiento, ¿sí? Digamos, a que nuevas experiencias se agreguen, digamos, a este universo. Así que, habrá que repensar también e incorporar estas nuevas problemáticas a las discusiones. Claro, y estos constituirían los principales desafíos que atraviesa el sector a este año, por ejemplo, al 2017. Sí, totalmente, sí. Los principales desafíos se desprenden en todo caso de estas problemáticas y me parece que los desafíos tienen que ver con cómo las experiencias y todos los actores que trabajan también en torno a estas experiencias pueden reconocerse mutuamente en sus problemas, ¿sí? Y hacer
demandas y incluso proposiciones colectivamente para resolverlas, ¿no? Claro. Rodrigo, y desde los años 2000, que es cuando inició el proceso con mayor presencia de recuperación de empresas en el marco de la crisis de 2001 y demás, hasta el día de hoy, ¿identificaron algunas tendencias, por ejemplo, como ser el tema de incorporación de nuevos asociados en términos generales, surgimiento constante de experiencias de recuperación? Sí. A ver, desde la sociogénesis de las experiencias que uno podría ubicar alrededor del año 2000, si bien hay experiencias previas a ese año, uno puede decir, si uno pudiera visualizar una curva de recuperaciones, uno vería que en el año 2001 y 2002 esa curva llega a su pico y después desciende, pero no desciende a niveles, cercanos al eje horizontal, sino que se sostiene. Eso significa que año a año se han recuperado nuevas empresas pese a que el contexto económico crisógeno, digamos, de su génesis se modifica. Eso nosotros pensamos, de hecho hay una hipótesis construida sobre eso que tiene que ver con la instalación cultural de la recuperación de empresas como una acción más que se incorpora al repertorio de acciones de trabajadores para enfrentar un problema específico que tiene que ver con el cierre empresarial. Año a año nuevas empresas se han recuperado, aunque por supuesto no con la magnitud o con la intensidad que en los primeros años, digamos, más atados a la crisis, ¿sí? Y lo que uno observa también que no solamente se han recuperado nuevas empresas, sino que, por llamarlo de alguna manera, el nivel de mortandad de las empresas recuperadas es muy bajo. Todos los análisis que hemos hecho, no recuerdo ahora bien los porcentajes, porque lo hemos hecho hace bastantes años, nos daban que estas experiencias pueden sobrevivir en el tiempo, ¿sí? Sobreviven, o sea, no solamente sobreviven, sino que crecen, incorporan trabajadores. De hecho, digamos, un primer análisis que creo que realizamos en el 2004, sí, nos daba que en el país había 160 experiencias y hacia el año de empresas recuperadas, digo, ¿no? Y hacia el año pasado podemos observar, y varios investigadores argumentan que hay 360 experiencias, o sea, se ha aumentado la cantidad, ¿no? Por eso también nuestro proyecto que tenía que ver con que tiene que ver todavía con el fortalecimiento de esas experiencias, tiene que ver justamente con esta imagen, ¿no? Esta imagen de crecimiento y de sostenerse productivamente en el tiempo y de los problemas que emergían sobre a partir de ese sostenimiento, ¿no? Pero bueno. Tengo una pregunta más, Rodrigo. ¿Vos crees que va a aumentar la tendencia de empresas recuperadas para el próximo o los próximos años debido a la coyuntura económica? Es una excelente pregunta y yo imagino que la tendencia va a seguir digamos, en crecimiento, como viene siendo, pero no en la magnitud y la intensidad que uno esperaría, porque tampoco es cierto que estamos atravesando en estos momentos una crisis de la magnitud del 2001-2002, ¿entiendes? Estamos hablando de un contexto crisógeno en el sentido estricto del término y de ese concepto, digamos. Yo creo que sí van a seguir habiendo experiencias de recuperación porque va a haber cierre empresarial, porque el cierre empresarial es inherente al sistema, tiene que ver con el modo en que el sistema capitalista funciona. Digo, algunas empresas ganan y otras pierden en un mercado competitivo. O sea, ese factor va a estar presente. Probablemente haya mayor crecimiento en la medida en que las condiciones económicas son desfavorables, pero de ahí a que haya un crecimiento en términos de la magnitud y de la intensidad de la sociogénesis, si se quiere, del momento de emergencia de estos procesos, yo todavía lo dudo, ¿sí?
Muy bien. Rodrigo, y por ahí para ir terminando, en la presentación del manual en un momento se dio la pregunta respecto esta referencia respecto de la recuperación, que en muchos casos no era total porque no se daba la expropiación y el traspaso de los bienes muebles e inmuebles a las empresas. ¿Eso es una característica general que se da en todo el país? ¿Y cuáles podrían ser las razones, en principio, que identifican? Sí, es una característica importante, digamos, en el proceso. O sea, son pocos las experiencias de recuperación de empresas que han podido culminar con todo el proceso de propiedad, ¿sí? De apropiación, podríamos decir. En la mayoría de los casos, también tengamos en cuenta que la mayoría de casos se encuentran concentrados en Capital Federal y Gran Buenos Aires, principalmente en Gran Buenos Aires, ¿no? En la mayoría de esos casos todavía la tenencia definitiva, los procesos expropiatorios que determinan o culminan con la tenencia en manos de los trabajadores de los bienes muebles o inmuebles todavía no ha culminado. De hecho, lo que suele pasar es que se pueden promulgar leyes de expropiación en favor de los trabajadores, pero que o terminan vetadas al paso siguiente o no se realiza el proceso, la gestión ejecutiva para que esa expropiación culmine. O sea, porque, por ejemplo, un poder legislativo provincial puede expropiar un inmueble en favor de los trabajadores, saca una ley, se vota, etcétera. Pero eso inicia un proceso expropiatorio, no es la culminación de un proceso expropiatorio. Después de eso, el Poder Ejecutivo tiene que, por ejemplo, acá en la Ciudad de Buenos Aires, tiene que ir el Banco Ciudad a tasar el inmueble. Hay todo un proceso que tiene que ver con gestión del Ejecutivo, ¿sí? Hasta que eso culmina con una expropiación que no se realiza, ¿sí? De hecho, en la Ciudad de Buenos Aires hubo, hasta hace un tiempo atrás, un área específica en el gobierno de la ciudad que se dedicaba a seguir los procesos expropiatorios, y de la cantidad que había en ese momento, que creo que eran alrededor de 17 sobre las empresas que se estaba trabajando, solamente una pudo culminarse, o sea, culminar el proceso expropiatorio. O sea que uno podría decir en todo caso que las empresas recuperadas todavía siguen en proceso de recuperación, porque esa no tenencia, si se quiere, legal de los inmuebles otorga una fragilidad jurídica muy importante. Tenemos casos emblemáticos como por ejemplo el Bauen, que ni siquiera cuenta con una ley de expropiación. Claro. Así que es un problema complejo. Claro, y ahí hay una disputa central, ¿no? En el proceso mismo, digo, en esto de preguntar por las razones por las cuales no se culminan esos procesos, la disputa por la propiedad privada, de la tenencia de los medios de producción, en definitiva. Sí, porque la discusión tiene que ver con, justamente hablábamos el otro día con Mónica, de la cooperativa Renacer, que las expropiaciones se dan como a título oneroso, pero quien primero tiene que, digamos, poner dinero de alguna manera por esa expropiación es el Estado. Entonces es muy difícil que estados, que determinados ejecutivos se pongan de acuerdo, ¿sí? Para hacer todas las diligencias para poder expropiar esos inmuebles, dárselos a los trabajadores, después los trabajadores lo van devolviendo ese dinero al Estado en cuotas, ¿sí? En una cantidad de años que suelen ser 30, ¿sí? Entonces lo que está también de fondo es la discusión sobre la asignación de un presupuesto, que tiene que ver con una discusión también política, ¿no? Política ideológica, porque también hay algo que uno podría decir o pensar o reflexionar al respecto, que tiene que ver con las posiciones de funcionarios o de organismos estatales, las posiciones que tienen sobre el conflicto entre capital y el trabajo, básicamente. Bueno, Rodrigo, te agradecemos muchísimo la oportunidad de poder conversar con vos, de poder ampliar un poco estas ideas generales sobre cómo viene el sector de empresas recuperadas en el país, que hayas clarificado las particularidades y demás. Así que, celebramos la posibilidad de charlar y seguramente seguiremos en contacto. Perfecto, por favor, gracias a ustedes y estoy a disposición. Saludos para todos allá.
Estábamos hablando con Rodrigo Salgado, coordinador de OSERA, el Observatorio Social sobre Empresas Recuperadas y Autogestionadas. Y para aquellos que quieran profundizar un poco en esta situación, acceder a datos relevantes que el observatorio ha generado para todo el país, los invitamos a visitar la página empresasrecuperadas.org, que tiene mapas interactivos y otras herramientas.